Bueno, amigos, es importante conocer que cuando hablamos de supervisión, tenemos que hablar ciertamente de una estructura clara, de una estructura precisa y por supuesto de un plan de supervisión. ¿Por qué colocamos que es un plan de supervisión? Porque todo debe estar marcado por un plan. Y cuando hablamos de una supervisión, tiene que ser una supervisión estratégica. ¿Por qué es estratégica, Marvin? Porque toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Cuando hablamos de estratégico significa que realizamos un cruce de variables, el cual nos permite establecer rangos, parámetros, a través de los cuales podamos determinar áreas en las cuales diseñar, contemplar, verificar o establecer elementos constantes, variables que me permitan crear, que me permitan fortalecer. Si hablamos en este caso de un cuadro de doble entrada para una supervisión estratégica, estamos hablando de algunos parámetros mínimos necesarios. Como por ejemplo, si necesito establecer un cuadro de doble entrada, tengo que saber que debo de definir cuáles van a ser los parámetros que debe tener este cuadro. Significa qué elementos contemplativos tendrá. Ejemplo de esto, los objetivos, las estrategias, niveles de verificación, proctor, tácticas, y eso me va a permitir saber hacia dónde el plan va a ser orientado. Otro elemento que debemos de tomar en cuenta es que cuando generamos un cuadro de doble entrada, me permite visualizar los vínculos que se pueden diseñar. ¿Cómo es esto, Marvin? Los vínculos se establecen a través de esa posibilidad de colocar dos elementos y analizar cómo estos elementos pueden incidir, cómo se pueden combinar. Y eso me va a crear vínculos. Por ejemplo, la supervisión debería de tener un vínculo directo con la persona que establece una estrategia de marketing. Debería tener un vínculo con el jefe de comercialización. Debería de tener un vínculo con el jefe de ventas. Debería tener un vínculo con el jefe de inventario. Cuando realizo un cuadro de doble entrada, me permito establecer esa relación. Y esa relación determina las estrategias. ¿Por qué? Porque cuando voy a desarrollar estrategias, me las va a dar un cuadro de doble entrada. Porque me va a permitir realizar una combinación de definición, una combinación de apareamiento, me va a permitir visualizar las relaciones que hay entre A y B, y eso me va a permitir saber si voy a atacar, si me voy a defender, qué tipología de estrategia voy a utilizar en mi plan de supervisión. Cuando ya tengo las estrategias, entonces voy a crear un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción dentro del área de supervisión? No es más que elementos o pasos que van a dar respuesta a una problemática. Son elementos o pasos que van a dar una respuesta a una problemática. ¿Y eso dónde lo voy a visualizar, Marvin? Son conocidos como tácticas. Las tácticas son unidades operativas que le dan vida a una estrategia. La estrategia siempre será una respuesta. La estrategia siempre me va a proveer una respuesta ante un proceso, ante una problemática, ante un servicio, ante cualquier elemento que se me presente. Indudablemente, cuando ya diseño o creo un plan de acción, voy a tener la posibilidad de detectar cuáles son las problemáticas que el plan de supervisión tendrá. Es importante detectar cuáles son las problemáticas. ¿Por qué? Porque las problemáticas me van a permitir identificarlas, pero también atacarlas, minimizarlas, evadirlas, quizás en un momento no las pueda usted eliminar por completo, pero las puede minimizar, lo que se hace dentro de un plan estratégico.
Probablemente no las pueda erradicar, pero sí las puedo detectar y minimizar. Cuando hablamos entonces de un cuadro de doble entrada para una supervisión estratégica, estamos hablando de estos elementos. ¿Por qué son importantes estos elementos? Porque establezco un parámetro, porque sé con quién voy a elaborar un vínculo, porque sé cómo voy a desarrollar una estrategia, porque sé cómo voy a elaborar un plan de acción, porque me permito establecer una detección aproximada de problemáticas. Si no tengo una detección adecuada de las problemáticas, entonces no voy a poder presentar un rango mínimo de estrategias. Y cuando hablamos de supervisión, déjeme hablar de las etapas de un plan de supervisión de acuerdo a Mueller. Es importante determinar cuáles son las etapas que yo debería tener en cuenta para un plan de supervisión. Y Marketing Plus dice, oiga, si no establezco una herramienta para la supervisión, no espere resultados positivos. Una herramienta me posibilita 3 cosas: efectividad, eficacia y eficiencia. Mueller propone 5 elementos, o 6, mejor dicho, 6 elementos, que me permiten establecer una herramienta. La primera, indudablemente, tengo que partir siempre de cualquier herramienta de un diagnóstico. El diagnóstico me permite saber en dónde estoy, qué es lo que tengo, qué es lo que hay y cuál es el proyectivo de lo que puedo esperar. Eso me establece lo que es un diagnóstico. Si yo conozco cómo está la empresa, sé cómo va a atacar las problemáticas. Para poder desarrollar un diagnóstico tengo que utilizar una herramienta. La mínima necesaria es un FODA. La mínima necesaria es un cuadro de doble entrada. La mínima necesaria es el desarrollo de lo que es un checklist por prioridades. El segundo elemento que debe tener un plan de supervisión, de acuerdo a Mueller, es que debe de contemplar cuál es la política empresarial. ¿Por qué, Marvin? Porque sé en qué dirección voy a ir. Sé hacia dónde voy a apuntar. Sé lo que la empresa necesita. Sé qué cosas son lo que la empresa espera. Cuando conozco cuál es la política empresarial, me va a permitir establecer los rangos máximos y los rangos mínimos. Voy a saber hacia dónde puedo girar y hacia dónde no puedo ir. La política no es más que una norma que la empresa establece, la cual no es negociada. Recuerde eso. La política empresarial es una norma no negociada. ¿Por qué? Porque busca el bienestar de la empresa. Si la empresa se ve beneficiada, indudablemente el que pertenece a la empresa será beneficiado. El tercer elemento es que si tengo un diagnóstico, si tengo una política empresarial, indudablemente van a nacer algo que se llaman estrategias de supervisión. ¿Qué son las estrategias de supervisión? Son aquellos elementos que darán respuesta al seguimiento que se le proporcione a un proceso, a una persona, a un servicio, a un producto, a una estructura o a cualquier elemento del talento humano también. Entonces, las estrategias de supervisión están blindadas a través de estar supervisadas o establecidas en un diagnóstico. Como hemos visto, los diagnósticos me proporcionan estrategias. Cuando hablamos entonces de estrategias de supervisión, solo van a haber 2 tipologías de estrategias en la supervisión: las de ataque o las de defensa. Solo van a ser esas. Si usted como supervisor quiere saber qué hacer, o va a atacar o se va a defender. No existen más estrategias en el área de supervisión. La cuarta que debe de contemplar un plan de supervisión son las famosas alianzas que se deben de establecer. Las alianzas son cruciales. ¿Con quién debo hacer una alianza? Debo hacerlo con todo el mundo, pero debo de clarificar hacia dónde. Las primeras alianzas que hay que determinar son las alianzas internas. ¿Qué significa? Con quién yo trato diariamente. ¿Qué es una alianza, Marvin? Una alianza es una comunicación fluida en donde existe un patrón de entendimiento,
en donde existen principios que yo voy a respetar y que la otra persona también va a respetar. Las alianzas hay que establecerlas. Las alianzas hay que catalogarlas. Hay que sentarse, hay que escribir, hay que dialogar, hay que permitirle a la persona decirle qué es lo que necesitamos, pero también qué es lo que ella necesita. Tengo que hablar con el gerente de ventas, tengo que hablar con el gerente de marketing, tengo que hablar con el gerente de prospección, tengo que hablar con el gerente general, tengo que hablar con nosotras, la otra gama de supervisión que haya, probablemente sean diferentes supervisiones, y establecer una alianza. Cuando necesites esto, tú lo tendrás, pero también necesito tu apoyo en esta área. Son elementos claros. El talento humano, usted debe de colocar dentro del plan de supervisión al talento humano. ¿Qué es esto, Marvin? Son los nombres, son las funciones, son las habilidades, son las competencias que las personas que usted va a supervisar posee. Marvin, ¿debo de colocar eso? Claro que sí. ¿Sabe por qué se fracasa? Porque no conocemos el talento humano. Porque no sabemos cuáles son las habilidades, no sabemos cuáles son las competencias, no conocemos ni siquiera los nombres de las personas. Llegamos a la supervisión y ¿cómo se llama usted? La cercanía me provee efectividad y eficiencia. Cuando yo conozco, entiendo. Y si entiendo, voy a saber. Y si sé, voy a establecer estrategias apropiadas. El talento humano debe estar detallado, debe estar propiciado dentro de lo que es un plan, de lo que es la supervisión de acuerdo a Mueller. Y por supuesto, el último elemento se llama el informe del libro blanco. ¿Qué es este informe del libro blanco? No es más que la transparencia de lo que he encontrado en la supervisión. ¿Qué es el libro blanco, Marvin? Es la transparencia de lo que he encontrado en la supervisión.